Evidencia 2 de México en el siglo XXI por José Iván Villator Granado. El reportaje. Bueno, buenas noches señores. Hoy vamos a hablar sobre muchos temas. El primero es, el primero de muchos es los beneficios que le trajo a México el que Estados Unidos principalmente participara en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, México vendía petróleo a varios países siendo su principal cliente Estados Unidos. Y sus buquetanques navegaban por todo el Golfo de México. Y así daba inicio, al inicio, perdón, sirvió como para fabricar armas para los estadounidenses, que eso le trajo pues poder económico a México. Ahora voy a hablar sobre el modelo de sustitución de importaciones en México. Bueno, el modelo de sustitución de importaciones surgió como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Esto debido a la Gran Depresión en lo que se encontraba el país, México. Al igual también surgen por los problemas de la balanza de pagos de los países subdesarrollados y su deseo de industrializarse. Bueno, el gobierno, para impulsar nuevamente la economía, reorienta el proyecto de desarrollo nacional, dando lugar a una estrategia de industrialización en la cual se conoce como el modelo de sustitución de importaciones. Este modelo consistía en que se sustituían los artículos manufacturados de procedencia extranjera que hasta en ese momento habían satisfecho el consumo local por artículos de la misma naturaleza, pero fabricados por la industria nacional, es decir, hechos en México. El objetivo principal de esto era convertir la actividad industrial en el eje del desarrollo económico y de la comunicación del capital. Así se podía pasar de una economía en agricultura y minería a otra en la que la industria podía proveer al mercado interno, además de que en las exportaciones se estableciera una variedad de productos agropecuarios. Este modelo aceleró la inversión industrial, además de establecer un control de los precios del mercado con acceso al financiamiento y a las importaciones. La expansión de este modelo se relacionó directamente con el comportamiento de la economía mundial. Bueno, el nuevo modelo económico. El crecimiento con inflación fue de 1940 a 1952. El crecimiento con estabilidad fue de 1952 a 1970. Los presidentes durante este nuevo modelo fueron Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Crisis económica y el nuevo modelo. Este nuevo modelo económico es implementado gracias a la crisis económica global de 1929 que dejó a México sin poder comercializar con el exterior, para tanto obtener como vender su producto. El nuevo modelo consistía en producir internamente productos que antes el país importaba. Características del nuevo modelo: producir productos importados anteriormente, proteger la industria nacional, promover la unidad nacional y proveer créditos y eliminar impuestos internos del país. Economía mixta. La economía mixta consistía en dar a las empresas y a los empresarios una nueva forma de comercializar, basada en la economía nacional y en el apoyo de compañías privadas. Para poder dar un significado, el Estado es un promotor de crecimiento en el sector público de las empresas, el cual casi abarca la mitad, el 45% exactamente, de la inversión en la economía. Esto apoya directamente a la construcción de la infraestructura de la nación, es decir, las fábricas, proporciona bienes y servicios públicos producidos por empresas nacionales al nuevo sector privado de la nación, el agua y la electricidad. Debido a los precios subsidiados, se incrementa considerablemente la deuda pública que tiene México. Y todo va para abajo. Esto se da el milagro mexicano. Para saber más, el milagro mexicano consiste en el crecimiento sostenido de la economía y producción mexicana, la cual sitúa un incremento en la producción mayor del crecimiento en la propia población del país. Este milagro también afectó al crecimiento del ya creciente mercado interno mexicano, al sector privado al otorgar mayor gasto de presupuesto de la nación para impulsarlo. Afectó e impulsó un gran cambio del antiguo México rural al nuevo México moderno e industrial. El nuevo modelo económico, que se denominó como crecimiento hacia adentro, es dividido por los historiadores en tres etapas importantes. Crecimiento con la inflación, que se clasifica entre 1940 y 1958.
etapa de crecimiento con estabilidad, es decir, un equilibrio de 1958 a 1970, y el fin del nuevo modelo, que abarca de 1970 a 1982. Manuel Ávila Camacho fomentó el crecimiento económico, promovió la unidad nacional, movimientos obreros, hizo la creación del PRI y responsable de poner a México en contra del eje en la Segunda Guerra Mundial. Miguel Alemán Valdés, sus logros fueron establecer un programa nacionalista cuyo nombre sería Doctrina de la Mexicanidad, y su objetivo era hacer que los mexicanos consumieran productos nacionales. Adolfo Ruiz Cortines, su logro fue medidas de contención que lograran mantener la inflación de México, reconocer el derecho de la mujer para el voto importante y crear la CROC, que es la Confederación de Obreros y Campesinos. Los aspectos positivos y negativos del nuevo modelo fue: los positivos, derechos dados a la mujer, industria creciente, urbanización y modernización de México, mayor crecimiento económico, mejoras en las zonas urbanas, junto con la promoción de programas de mejoramiento social. Y las negativas fueron desigualdad social generalizada, desarrollo y trabajo de la agricultura, pesca y tala o silvicultura, depresión del pueblo y una deuda aumentada. Ahora voy a hablar sobre la globalización. Para empezar, la globalización es un proceso económico, tecnológico, político y cultural a escala mundial, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los países del mundo, uniendo sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que le dan un carácter global. Algunos principales teóricos sobre la globalización fue Octavio Lani, que es un sociólogo brasileño, posiblemente el más importante teórico latinoamericano sobre temas globales. Él dijo: el mundo ya no es exclusivamente un conjunto de naciones, sociedades-naciones, estados-naciones en sus relaciones de interdependencia, dependencia, colonialismo, imperialismo, bilateralismo, multilateralismo. Simultáneamente, su centro ya no es principal del individuo, tomado en singular y colectivamente como pueblo, clase, grupo, minoría, mayoría, opinión pública. En la época de la globalización, el mundo comenzó a ser taquigrafiado como aldea global, fábrica global, tierra patria, nave espacial, nuevo Arabel. Y otras expresiones son metáforas razonablemente originales que suscitan significados e implicaciones y llenan textos científicos, filosóficos y artísticos. Otro de los principales teóricos fue Immanuel Wallstein, que es historiador y sociólogo que desarrolla la idea de los sistemas mundiales. Él dijo que, en primer lugar, encuentro que el término globalización es en gran parte un eslogan y una mistificación y no una realidad. Para mí, ¿qué viene siendo la globalización? Para mí la globalización es que, como dije en su definición, es que se unan países gracias a la comunicación para poder así en sí crear una sola unión, un grupo, por así decirlo, que no hayan tantas diferencias, crear un mercado único y global. Y no sé, para mí la globalización viene siendo eso. El neoliberalismo es la corriente económica y política capitalista, inspirada y responsable del surgimiento de las ideas asociadas al liberalismo clásico, o primer liberalismo de las décadas de 1970 y 1980. Los defensores del neoliberalismo apoyan una amplia liberación de la economía, el libre comercio en general, una drástica reducción del gasto público y de la intervención del Estado en la economía en favor del sector privado, que pasaría a desempeñar la competencia tradicionalmente asumida por el Estado. Uno de los, lo consideran el padre del neoliberalismo, es Friedrich von Hayek. El economista austríaco Friedrich von Hayek se ha empeñado en desacreditar toda costa de regulación económica, catalogando que es demasiado compleja para pretender organizarla. Su teoría del Estado mínimo se ha convertido en una religión del Partido Republicano de los Estados Unidos, en oposición tanto al New Deal de los demócratas como al marxismo de los soviéticos.
Su escuela, financiada por las fundaciones de grandes transnacionales, se ha estructurado alrededor de la Sociedad del Monte Peregrino, ha obtenido 7 veces el Premio Nobel de Economía y ha inspirado a los gobiernos de Pinochet, Reagan y Thatcher. Es abierto comercialmente al mundo. De esto no cabe ninguna duda. Muestra de ello son los 12 acuerdos comerciales que México ha firmado desde la década de los 90 con 44 países en el globo. Dentro de estos podemos destacar el Telecán, que entró en vigor el mes de enero de 1994, o bien el que tenemos con la Unión Europea desde el 1 de julio del año 2000. En esta historia de apertura comercial podemos destacar también el Acuerdo de Asociación Económica AE con Japón, que entró en vigor el 1 de abril del 2005, y el Acuerdo de Libre Comercio en Perú, porque fue ratificado por el Senado mexicano recientemente. Estos tratados de libre comercio, el TLC, ha contribuido a una mayor liberación de nuestro comercio exterior, con lo que ha traído como consecuencia una mayor circulación de bienes y servicios y, por supuesto, una creciente movilidad del capital humano, financiero y productivo. Eso naturalmente ha cambiado el rostro de la economía mexicana y ha incorporado nuevos conceptos al México de los negocios que día a día se repiten en la mayoría de los medios de comunicación. Tal es el caso de la globalización, competitividad y de diversificación. Si bien es cierto que nuestro país está inmerso en esta tendencia, no se ha aprovechado las ventajas que ofrecen los mercados que tenemos abiertos para diversificar nuestro comercio exterior y la posibilidad de incrementar nuevas áreas, como la geoeconomía, al desarrollo de negociaciones internacionales. No es un secreto que más del 80% de nuestro comercio exterior es con los Estados Unidos de Norteamérica y la posibilidad de incrementar y en menor cantidad con Canadá. Es aquí cuando la interrogante de por qué no se han aprovechado las ventajas que ofrecen los productos e inversionistas mexicanos al mercado norteamericano, de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, que representan alrededor de 347 millones de consumidores. Hay un potencial de 753 millones de personas con los países con los que tenemos tratados de libre comercio firmados. Sin la intención de llegar a una postura crítica de nuestras autoridades, me parece que el problema radica en dos aspectos básicos: la falta de conocimiento de los mercados y la escasez de capital humano, profesionistas, debidamente capacitados para operar estrategias de penetración comercial definidas en los países en cuestión. Si bien es cierto, ProMéxico ha hecho un esfuerzo sin precedentes, es necesario contar con una mayor capacidad de operativa, gestos comerciales internacionales y, por supuesto, una estrategia comercial hacia el exterior que pueda ser adaptable a la realidad, a las industrias y sectores de la economía mexicana. Estos retos podrían ser cubiertos a este sector. De lograrse así, estoy seguro que los estándares y la competitividad de nuestra economía en el entorno global ayudaría a sortear los desafíos y escenarios económicos de nuestro país en un siglo XXI. Eso fue todo por mi parte. Espero que les haya gustado este reportaje y nos vemos hasta la próxima.